Una de las películas más maravillosas de cuantas se han hecho en la historia del cine, sin lugar a dudas, es Psicosis, de Alfred Hitchcock, en la que el protagonista es Anthony Perkins y personifica a un individuo que ya pues conocemos ese mal como esquizofrenia. Es decir, un individuo que tiene su personalidad partida en varias y se puede comportar de una X manera en una determinada situación y de otra forma en otra circunstancia. Regularmente quienes sufren este problema tienen la característica de que por un lado son personas apacibles, tranquilas, mesuradas, son en algunos casos introvertidas, en otros pueden ser de alguna manera extrovertidos, pero sin rayar tampoco en el exhibicionismo, sino que por el contrario pretenden es mantener como una especie de perfil bajo, dirían ahora pues los asesores de imagen. En Psicosis, ustedes recuerdan que Anthony Perkins realiza el papel de un muchacho que, agobiado por la personalidad tan fuerte de su madre, cuando ella muere, él sigue viéndola y escuchando sus voces en una pensión que tiene, o en una especie de hostal, o diríamos de posada de camino, un hotel de paso que llaman. Y entonces él desarrolla las funciones de administrador, de camarero, de todo lo que se quiera, y vive solo allí, pero siempre atormentado por la figura de esa madre prepotente, arrogante, posesiva y absorbente. Y por lo tanto escucha las voces de ella cuando ella lo está regañando por cualquier circunstancia, lo recrimina por cualquier tontería, y entonces crece con una personalidad, como decíamos, ambivalente por una parte, en la que el resentimiento contra su madre, pero al mismo tiempo esa total obediencia a ella, hace que, de acuerdo con sus dictados, él trate de practicar una moral victoriana, pero por otra parte su yo también se rebela contra esa opresión y se desfoga, en este caso, matando mujeres. Es el caso pues de Anthony Perkins. Y en esta película, entre otras cosas, una de las mejor logradas de toda la historia del cine, a decir pues de los entendidos en la materia, Anthony Perkins asesina a una muchacha que se hospeda allí, luego de que ella huye de la oficina en donde trabaja en la gran ciudad, tras robarse algo así como $40,000, y entonces sale huyendo y tiene que dormir allí, pernoctar allí, y se desarrolla entonces toda esta trama manejada de una manera maravillosa, genial por parte del señor Alfred Hitchcock, y con actuaciones estelares como la de Anthony Perkins. En la película él es un hombre apacible, tranquilo, pero cuando escucha las voces de su madre, instigado por ella, ve la maldad en todas las mujeres y entonces asume que su misión es acabar con ellas porque representan el mal. Y de ahí viene, pues se desencadena todo este montón de sucesos que hacen de esta película una de las mejor logradas de todos los tiempos en el área psicológica. Pero recuerdo también otra película como Sybil, si no estoy mal, protagonizada por Linda Blair, una muchacha también que tiene varias personalidades, y que estas afloran con distintos nombres, características, gestos, actitudes, acciones, reacciones y demás. Y pues es todo un proceso para que el psiquiatra o la psiquiatra, si no estoy mal, una mujer, trate de desembrollar toda esa urdimbre de una manera también magistral hasta curarla. Y esta película de los años 70 fue una de las más aplaudidas por la crítica en el momento en que el cine tendía a abordar este tipo de temas hasta el momento vedados, y tal vez en un periodo de transición de las grandes producciones a las películas basadas en personas comunes y corrientes, que acudían más a lo cotidiano como elemento básico para desarrollar toda la trama, que aquellas gestas grandilocuentes de los años 50. Pero por la misma época apareció también otra película que se llamaba Ecus, y en la que Richard Burton, el inolvidable Marco Antonio, acuérdense de aquella película que él protagoniza con Elizabeth Taylor, Antonio y Cleopatra, ese actor, pues Richard Burton, hace el papel del psiquiatra que trata de sanar a un muchacho que tiene ese complejo que se remite a la devoción
y tal vez a la satisfacción sexual que le pueden producir los caballos, en medio de los cuales él se cría, y absolutamente aislado del resto de la gente, entonces él se entrega a los caballos como si fueran su único amor. Es otra película supremamente bien lograda. Pero es que este problema ha sido una constante en la historia de la humanidad, con la diferencia de que ahora por lo menos se conoce como una anomalía o como un desajuste emocional, pero antes regularmente alguna persona que pudiera o que dejara traslucir un desajuste de estas características necesariamente era señalada como poseída por el demonio. Recuérdese que la locura durante muchísimo tiempo fue una característica de posesión demoníaca y por lo tanto no era tratada desde el punto de vista científico, sino desde la perspectiva eminentemente religiosa y lógicamente pues con unos métodos supremamente radicales, agresivos e inhumanos. Pero después, cuando ya empezó a balbucear la disciplina de la psicología, se encontró que de alguna manera estaba asociado con desórdenes de tipo neuronal. Y por eso, pues recuerden ustedes los famosos electroshocks que tanto daño hicieron. Luego se recurrieron a las lobotomías y en fin, hasta que lograron entender que aunque era un desajuste supremamente bravo, agresivo y aparte de eso muy destructivo para la persona que lo padecía, de alguna manera con los métodos instaurados por el doctor Freud, lógicamente que ya permitieron tener una visión diferente y naturalmente nació de allí o nacieron de allí varios tipos de tratamientos que se fueron perfeccionando con el tiempo y hoy han adquirido una característica diferente para cada caso y por tanto su tratamiento debe ser distinto en cada caso, aunque entre todos haya unos patrones comunes y los métodos de los terapeutas puedan variar de acuerdo con la concepción que ellos tienen, no solo de la enfermedad, sino de ese tratamiento. Y entonces en ese orden de ideas, ahora por lo menos se les respeta como personas, pero antes o eran sometidos a exorcismos muy crueles, mucho antes eran llevados a la Inquisición, ya fuera como herejes o como brujos, y por lo tanto sometidos a padecimientos muy crueles infligidos justamente por esas autoridades en el caso de la Inquisición, y luego tratados por los gobiernos como desechos, confinados en manicomios, en donde languidecían de por vida hasta morir. Y entre todos estos casos, que han sido muy comunes a lo largo de la historia, aunque muy poco estudiados por el desconocimiento que se tenía, difícilmente pues se podían detener en analizar las características y los cambios de personalidad inducidos por qué, en qué momento y para qué. Y por lo tanto pues no hay un estudio concienzudo de algunos casos notables en la historia. Pero hay uno que luego inmortalizó en una novela maravillosa Robert Louis Stevenson, el autor de la Isla del Tesoro, un escritor maravilloso, con una capacidad narrativa extraordinaria y una pulcritud en el manejo del idioma que sorprenden. Y él escribió un libro que primero se llamó El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y posteriormente lo desarrolló después de dijéramoslo, de pulir lo que él quería hacer, y que se llamó el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pues resulta que este personaje en efecto existió, el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, existió en el siglo XVIII. Él había nacido en 1741 en la ciudad de Edimburgo, en Inglaterra. Y entonces resulta que Stevenson se basó en la vida de un personaje real. Yo me equivoqué con los títulos. En principio fue el Diácono Brodie, o La doble vida, y luego lo pulió hasta transformarlo en El extraño caso del Dr. Jekyll en Mr. Hyde, que así es como lo ha conocido la posteridad. Y en principio había concebido la obra como una representación teatral que tuvo un mediano éxito cuando fue llevada a las tablas. Y por eso debió entonces hacer un proceso mucho más largo y dispendioso para tratar de decantar, de depurar el tema y convertirlo en la novela que hoy es considerada uno de los clásicos de la literatura universal. Hasta que Robert Louis Stevenson
se ocupó del caso unos 100 años después de haber ocurrido. Había pasado, aunque con una evidente notoriedad, por lo menos en la época en que ocurrieron los hechos. Después fue cayendo en el olvido y tal vez se hablaba de él, de ese caso, como algo folclórico, y como folclórico lógicamente alimentaba la imaginación, la imaginería popular, hasta el punto de que una calle en Edimburgo lleva el nombre de este personaje real en el que se inspiró Robert Louis Stevenson. Fue William Brodie. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Como les contábamos, en efecto el personaje en el que se inspiró Robert Louis Stevenson, en efecto existió y se llamaba William Brodie. William Brodie había nacido en 1741 y provenía de una familia relativamente acomodada, una familia de ebanistas, profesión que él también en algún momento de su vida ejerció, y que a la par con esa profesión llegó a ser inclusive concejal del ayuntamiento, rector de una comunidad masónica, diácono y un líder cívico absolutamente reconocido, acatado y respetado en Edimburgo. Este William Brodie, en su vida normal, común y corriente, demostraba también una extraordinaria habilidad para los negocios. Y aunque, como decíamos, en algún momento ejerció la profesión o el oficio que le venía pues de herencia, o sea, la ebanistería, y también como herencia pues tenía un establecimiento de estas características, dedicaba su tiempo a comercializar aquello que se producía en su taller, y como tenía tan buenos éxitos, o tan buenos nexos más bien, era un hombre supremamente exitoso en la comunidad, y lo llamaban para pedirle consejo, para que él los orientara tanto en los negocios como en su vida moral y personal. Al final de cuentas, pues, como decíamos, era diácono de la comunidad anglicana del lugar, casado con una familia respetable, 3 hijos, y siendo pues ese hombre próspero de negocios, era como una especie de referente, un hombre modelo para sus conciudadanos. Y en cualquier evento siempre se le llamaba a él para pedirle consejo o para pedirle por lo menos una opinión. Se dice inclusive que en alguna oportunidad fue invitado a que formara parte del Parlamento británico, pero él no accedió a hacerlo simplemente porque no quería alejarse de Edimburgo, la ciudad en la que había nacido, a la que amaba entrañablemente y en donde era reconocido y respetado. Y tal vez él pensaba que aquello de es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, y lo practicaba pues con mucho aplomo y mucha dedicación. Lo extraño de todo esto es que este Brodie, William Brodie, durante las noches, a él lo invitaban a distintos actos sociales, muy de tanto en tanto asistía, y tal vez más en principio, es decir, más estando más joven, aceptaba con mayor facilidad cualquier invitación que se le hiciera, pero extrañamente a partir de los 27 años, aparentemente se recluyó en su casa en las horas de la noche y nunca más volvió a salir. Esto, lógicamente, aquilataba aún más el prestigio que poseía precisamente este William Brodie, y lo hacía todavía más respetado por la comunidad, cuyos patriarcas siempre lo ponían como ejemplo a sus hijos, dado que él apenas contaba 27 años, y ya era un hombre casado, con varios hijos, marido modelo, y además como un paradigma pues de la fidelidad y de la lealtad para con la mujer. Parece que precisamente cuando él determina no volver a salir, es decir, que la sociedad no lo volviera a ver de noche, parece que empieza a desarrollar esa doble vida que lo caracterizó y que lo hizo notorio en la historia de la humanidad. Dijéramos lo famoso, sí, pero como hemos dicho en algunas oportunidades, es aquel a quien se le señala como una persona notoria es porque tiene una fama mala vida o es tristemente célebre.
diferente pues de aquel que es notable, que por sus propios méritos logra conseguir un puesto en la sociedad que lo acata y lo admira. Entonces él, jugando con esa característica de ser además considerado como uno de los ciudadanos más prestantes, de más sólido prestigio y más reconocidos como líder de la comunidad, logró mimetizarse durante muchísimos años sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera sospechar de él. Lo cierto es que, coincidentemente, lógico que esto apenas se vino a saber muchos años después cuando fue descubierto, pero coincidentemente con aquel repliegue voluntario, por decirlo de alguna manera, o aquel confinamiento voluntario que aparentemente él eligió, siendo diácono, pues, y en aras de su profesión como diácono, creyendo pues la gente que él lo que iba era camino de la santidad. Resulta que es decir, desde que él se decidió no volver a salir, desde que se retiró por las noches, empezó a sucederse una oleada de casos extraños, de actos, es decir, de hechos de delincuentes, pues, que empezaron como a preocupar a la sociedad. Los atracos y los robos se sucedían con muchísima frecuencia. Los asaltos, dijéramoslo, sí, más bien hurtos, o en algunos casos asaltos, porque si había que amarrar a una persona o inmovilizarla para entrar a un banco, pues lo hacían sin ningún problema, por lo tanto si era pues un asalto. En otras era simplemente un hurto que dejaba el escenario limpio, sin ninguna huella, pero todos los días se sucedían este tipo de casos. Pero aparte de ello, se fue incrementando también el índice de muertos violentamente en la ciudad de Edimburgo, que aparecían por ahí asesinados, sin que existiera aparentemente un motivo, y en muchos casos ni siquiera se podía pensar que el móvil fuera robo, porque sus pertenencias estaban intactas, aunque paradójicamente en otras ocasiones prácticamente la víctima la dejaban era desnuda y tendida en cualquier parte, apuñalada o golpeada. Pues esto se convirtió en un dolor de cabeza para las autoridades de Edimburgo. Y aunque todos los sabuesos pues de la policía adelantaban, pues en eso creo que no hemos cambiado mucho, investigaciones exhaustivas, no había huella, no había un solo rastro, ni un indicio, ni una señal que apuntara en dirección alguna para incriminar a X o Y persona. Y era pues el comentario de todos los días, y hubo épocas en las que la gente más bien se recluyó cuando caía el sol, todo el mundo se iba para casita a dormir, por temor o a ser asesinado o a ser asaltado. Las entidades bancarias redoblaron la vigilancia y por lo tanto el temor cundió entre toda la población de Edimburgo. Y llamaba la atención, aunque eso pues ocurrió muchísimo tiempo después, que la iglesia de la cual era diácono William Brodie, con una regularidad que se podría decir casi que pasmosa, era robada. Y lo peor de todo, que aunque sabían que existía una cierta regularidad, siempre el delincuente entraba como Pedro por su casa, se llevaba lo que quería y no dejaba ninguna huella. Habitualmente despistaba de tal manera que la policía llegaba a vigilar el lugar con muchos efectivos, y siempre el ladrón entraba como si fuera un fantasma, se llevaba lo que quería, y al otro día la policía estaba otra vez. Era el ridículo pues de la ciudad, y esto molestaba mucho al jefe de policía. Y así por el estilo, pasaron varios años. El misterio seguía siendo la constante: ¿quién puede ser? ¿O quiénes pueden ser los autores de todos esos actos delincuenciales? Al final de cuentas, Edimburgo pues era una ciudad relativamente alejada de la metrópoli, y por lo tanto con un estilo de vida más apacible, más bucólico, más pastoril, por lo tanto menos delincuencia, aunque pues hubiese mucho borrachito, como siempre sucede en todos los pueblos, y mucho más en Inglaterra, que son consumados bebedores. Pero de ahí en más, nada. No había absolutamente nada. Naturalmente, en una época como aquella, la oscuridad era
pues era la reina de la noche. No existía ninguna alternativa para iluminar la ciudad y por lo tanto al amparo de esa oscuridad iba también la impunidad de todos estos crímenes. Se llegó inclusive a capturar a varios individuos y por lo menos a 2 de ellos se les condenó como los autores de los crímenes y fueron ejecutados. Y extrañamente el diácono William Brody era el jurado que decidía la inocencia o la culpabilidad de las personas que eran enjuiciadas. Venía entonces una especie de pausa de tranquilidad porque de pronto se aquietaban los crímenes y los hurtos por periodos relativamente cortos, y habitualmente esto sucedía después de que los delincuentes eran condenados, algunos de ellos a cárcel, otros a pena de muerte, y entonces todo el mundo suspiraba tranquilo, respiraban profundamente y asumían que por fin estaban libres de ese azote. Sin embargo, cuando más relajada estaba la comunidad, reaparecía el delincuente en cuestión o hipotéticamente una banda que se dedicaba a hacer estas cosas. E intensificaba sus asaltos, sus atracos, sus robos, los asesinatos, los intensificaba inmediatamente después de reaparecer. Entonces los casos eran mucho más frecuentes y más exhibicionistas, y volvía a cundir el pánico entre la gente. Así durante muchísimo tiempo. Y ya se estaban volviendo locas las autoridades, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y no aparecía por ninguna parte alguien que de pronto de manera verosímil pudiera ser considerada la autora de todos estos crímenes, o por lo menos el cerebro. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Para sacar adelante su micro y pequeña... Bien que transcurría el tiempo, los golpes de mano de esta banda o de este individuo, que algunas veces se señalaba como una acción de una banda y en otras como si fuera solamente un individuo el que hubiera protagonizado el hecho, se volvieron más osados esos golpes y por lo tanto las autoridades se desconcertaban muchísimo más. Ya inclusive llegó un momento en que él quiso dar un golpe maestro, el asalto a las oficinas centrales de recaudación de impuestos de Escocia. Recordemos que él vivía en Edimburgo. Una noche cualquiera intentaron entrarse a la oficina de recaudación de impuestos, lo lograron. Y una vez dentro, alguien pudo ver un resplandor sutil a través de una ventana y dio aviso a la policía. Inmediatamente pues vino ese despliegue. Y al ingresar la policía, lograron capturar a 3 individuos. Y un cuarto se voló. Pues los 3 individuos fueron llevados pues al departamento de policía, puestos a disposición de las autoridades judiciales. La cosa causó muchísimo revuelo, pues que era un golpe muy osado entrarse a la recaudación. Y el despliegue de la prensa no se dejó esperar, aunque obviamente en aquella época la prensa pues era incipiente realmente, pero de todas maneras tenía su incidencia en la opinión de los ciudadanos. Al poco tiempo y en vista de que estos 3 ladrones eran definitivamente muy poco para el golpe que pretendían dar, la policía, que seguía buscando al cuarto ladrón, dijo, no, el que se escapó aquí fue el cabecilla y a ese es el que hay que perseguir. Uno de ellos, que era pues un ladrón relativamente de poca monta, se llamaba John Brown, fue examinado su prontuario y encontraron que era culpable de varios delitos. Y simplemente acumulando estos delitos era susceptible de ser extraditado a Inglaterra, que estaban en Edimburgo, en Escocia. Y por lo tanto, una vez llevado a Inglaterra, seguramente que no escaparía a la muerte. Entonces el individuo en cuestión, presa del miedo, y después de que la policía estuvo presionándolo, se decidió a confesar y contó que el cerebro de todo esto era William Brody, el diácono, dueño de una empresa de banistería, hombre respetable, que había sido durante muchísimos años parte de los jurados que juzgaban a las personas acusadas de diversos delitos. En principio, pues el jefe de policía y realmente la ciudadanía de Edimburgo se resistió a creer que en efecto William Brody tuviera algo que ver con este cuento. Sin embargo, cuando fueron a buscarlo, no lo encontraron.
Y si se supone que era una persona muy respetable y no la tenía que temer, pues lógicamente que no era necesario huir. Sin embargo, no aparecía por ningún lado. Después de hacer muchas indagatorias y de buscar algunas pruebas, encontraron en la casa de él, tras hacer un allanamiento, encontraron allí juegos de llaves falsas, ganzúas, algunos otros elementos para ingresar subrepticiamente a cualquier parte. Y aparte de ello, encontraron además puñales de diverso tamaño, y en fin, una parafernalia de cosas que apuntaban ni más ni menos a que quien poseyera eso necesariamente tenía que ser un delincuente de alto coturno, pues, o un tipo supremamente peligroso. Pero además de esto, encontraron un vestido negro y una capa, lo mismo que un sombrero, que ya se habían hecho populares en la imaginería del pueblo, dado que el ladrón, y era quizás lo único que tenían seguro o certeza sobre ello, era que siempre vestía la misma ropa, la misma capa negra, el mismo sombrero y el mismo vestido negro, y por lo tanto empezaron a asociarlo. Y luego de hurgar un poco más, encontraron en su casa parte de los botines, que entre otras cosas ni siquiera eran para comercializarlos, sino más bien, al parecer, y eso fue producto de un perfil que se trazó posteriormente de William Brody, era la aventura y el riesgo de cometer el delito lo que movían a este individuo, más que el valor o el tamaño del botín. Cuando ya las pruebas eran supremamente abrumadoras, entonces dijeron: sí, señor, este es el hombre, y empezaron a buscarlo. Y resulta que él había huido y trataba de ganar el continente, porque al otro lado del Canal de la Mancha, el brazo de la justicia inglesa no podía alcanzarlo, no era tan largo. A pesar de que tuvieran agentes en el continente, pues obviamente en otro país se les dificultaba mucho más la captura y el posterior traslado de él, precisamente a Escocia. Más que Escocia, Inglaterra, donde seguramente era donde habrían de juzgarlo. Después de mucho perseguirlo, resulta que él los evadió, no se vino para el continente, sino que se metió a Inglaterra, se les escondió en diversas partes, hasta que después de difundir y de repartir retratos hablados de él, alguien dijo que lo había visto embarcarse hacia el continente y le dio a las autoridades las señas del barco en que él se había montado. Las autoridades pusieron sobre aviso a las del continente y lógicamente que hubo una suma de fuerzas de ambos lados del canal para capturar a este peligroso individuo. Después de que ya él había salido, había ganado el continente, asumían los policías y los investigadores que el caso estaba perdido, hasta que alguien dijo que lo había visto en Ámsterdam. Pues fueron hasta Ámsterdam, empezaron a buscarlo minuciosamente, en compañía pues de la policía de ese país, y después de varios días de pesquisa, lo encontraron dentro de un armario en una tienda. Lo capturaron y se lo llevaron de regreso a Inglaterra. Cuando pasó pues a Gran Bretaña, las autoridades de Inglaterra lo solicitaban en extradición, pero las autoridades escocesas decían que debían juzgarlo era ellos, porque allí era donde él había cometido sus delitos. Pues ganaron los escoceses y lo llevaron a Edimburgo, en donde empezó a ser juzgado. Esto había ocurrido en 1786 y empezaron a sacarle los trapitos al sol, y encontraron que tenía 2 amantes y que con las 2 amantes tenía 5 hijos, aparte de los 3 que tenía con su legítima esposa. Encontraron además que el individuo también se había involucrado con muchachos, con niños especialmente, y alguno de ellos había resultado muerto. Empezaron a armar el rompecabezas y encontraron que había formas de asociar a William Brody con todos los crímenes, o porque conocía con certeza el terreno en el que se movía y por lo que iba, o simplemente porque, según los testigos, así había sido visto en las proximidades de esos sitios con alguna regularidad, y entonces se asumía que simplemente cuando era visto en varias oportunidades alrededor de un mismo sitio era porque estaba estudiando cómo dar ese golpe de mano. En fin, el tipo lo cogieron, comprobaron entonces que él había sido el autor de todos esos actos delincuenciales, y lo llevaron a la misma sala en la que él, meses antes, había estado sentado al otro lado de la barda como jurado. E irónicamente, el juez, que le tocó en suerte
decidir sobre la vida de William Brodie, había sido uno de sus mejores amigos y mentores en esa corte, y era uno de los que con mayor preferencia le solicitaba que fuera jurado. Imagínense ese trabajo tan difícil para uno tener que juzgar a un amigo. Pero no habiendo más de otra, y ante lo abrumadora de las pruebas, lo condenaron a muerte. Bien, ya a la sazón era 1788, habían pasado casi 2 años desde su captura, y se aproximó el día de la ejecución. Extrañamente, después de que él había sido empelotado, por decirlo de alguna manera, había adoptado una actitud supremamente sarcástica, mordaz, irónica y cínica, que sobrecogía al mismo público que asistía al tribunal para ver su juzgamiento. Y en alguno de los alegatos él decía que cómo era posible que a un individuo se le condenara a ser bueno, sabiendo que en sí mismo ya llevaba también el germen de la maldad, y que pues obviamente esa dualidad hacía del ser humano un ser oprimido, porque por una parte debía soportar la culpa y por lo tanto ser presa del remordimiento, y por la otra pugnar por salir ese hombre salvaje desde dentro, ese lobo, para responder a sus instintos más primarios. Con un discurso como este, lógicamente que se reforzó la idea y se corroboró que en efecto era él, declaración que posteriormente él confirmó o confesó que en efecto había sido. Cuando ya se acercaba pues su ejecución, se ponía cada vez más alegre y de manera extraña, porque se supone que un hombre en las proximidades de la muerte no tiene por qué comportarse de esa forma tan supuestamente alegre, y optaron entonces por fijar la fecha de la ejecución lo más rápido posible. En efecto, fijaron la fecha de la ejecución de este individuo y debía morir por ahorcamiento. Ese juicio se había realizado, ya el juicio en forma para decidir la sentencia, el 27 de agosto de 1788. Y como todavía había personas que creían en la inocencia de William Brodie, el alto tribunal ordenó que el juez debía sesionar y los jurados debían decidir sin ningún aplazamiento. Es decir, tenían que sentarse a decidir, durase lo que durase la deliberación. Durante 21 horas consecutivas estuvieron deliberando los jurados hasta que se pusieron de acuerdo y lo condenaron a muerte. Y se ordenó la ejecución. Se fijó el día de la ejecución y él salió tan alegre del tribunal como si le hubieran dado un regalo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Que piden el 1 de octubre de 1788. Fue la fecha asignada para la ejecución. Esa mañana él amaneció de mejor humor que nunca. Y como todos los condenados tienen derecho a la comida que pidan, se las tienen que llevar, porque es algo así como respetar ese último deseo. Pidió un bistec jugoso, mejor dicho, comió, como dicen en las novelas, copiosamente. Le dieron permiso de tomarse una buena jarra de vino y terminó de muy buen humor. Unas cuantas horas después, entonces, fue llevado al patíbulo y él salió muy orondo como si fuera pues para un paseo. Y se llevó a cabo la ejecución por ahorcamiento. Una vez que lo ejecutaron, resulta que él fue descolgado rápidamente por algunos amigos, lo pusieron en una carretilla, y les entregaron pues oficialmente el cadáver a los amigos, lo pusieron en una carretilla y lo condujeron con rapidez a donde un médico con el que previamente habían hablado, pues para que lo examinara, supuestamente para otorgar pues el acta de defunción, pero resulta que no. Todo era una patraña que ellos habían urdido desde antes y obviamente orquestada por él. Él se había hecho el traje que debía usar pues para el día de la ejecución. Había hecho forrar con alambre la ropa, por el interior de la ropa, la había hecho forrar de alambre desde el cuello hasta el tobillo para amortiguar el tirón de la horca, y se puso en la tráquea, o mejor dicho, en la nuca, como se había hecho rodear de alambre, un aro de alambre en espiral, y el traje que iba a usar era de cuello alto. Se puso un tubo de plata en la nuca que le envolvía todo el cuello, y había naturalmente sobornado al verdugo para que en el momento de
Ellos tenían su técnica de cómo poner la soga para que un individuo no muriera, y lo sobornó, y teniendo pues ese tubo de plata alrededor del cuello, se asumía que en el momento del tirón, cuando cayera, cuando se abriera la trampa y él cayera, pues no iba a pasar nada. Lógicamente que el médico en cuestión le había administrado, y era una de las causas por las cuales se supone que él estaba muy alegre, le había administrado en la comida un narcótico de efecto retardado que le daba tiempo para llegar a la horca, ser ejecutado, quedar él en un estado de vida latente, por decirlo de alguna manera, por lo menos profundo, y al llevarlo al médico posteriormente, podría reanimarlo con algunas sales y otras sustancias que se usaban en la época para reanimar a las personas, y con eso se asumía que él escapaba a la horca. Pues bien, en efecto lo hicieron. Obviamente que después de que oficialmente el médico, ese médico que había sido sobornado, lo declarara oficialmente muerto, entonces los amigos se lo podían llevar para enterrarlo. Y se hizo toda la ceremonia. Por curiosidad asistió muchísima gente del pueblo para ver el entierro. Todos daban fe de que en efecto ahí pues iba en ese ataúd iba William Brody. Se supone que lo enterraron, lo taparon, le echaron tierra. El individuo todavía estaba bajo los efectos del narcótico, y parece que unas horas más tarde, cuando ya estaba cayendo la noche, fueron sus amigos, lo desenterraron, lo sacaron de allí y se lo llevaron. Y en su lugar pusieron a un indigente que ya tenían listo para meterlo con su ropa dentro de ese ataúd al que habían matado la noche anterior. Oficialmente lo dieron por muerto. Bueno, pasó a la historia. Pero se dice que mucho tiempo después fue visto deambulando en Europa, y coincidía la presencia de este individuo con una oleada de crímenes que se cometieron en el continente y que saltaba de país en país. Y al parecer, de acuerdo con esta versión, vivió muchos años más cometiendo delitos y llevando una doble vida en el continente, porque él se radicaba en un país, durante algún tiempo estaba allí, cometía sus fechorías, y luego simplemente se iba para otro país, cambiaba de identidad porque era un maestro del disfraz, aparecía otra vez como un individuo respetable de la comunidad durante el día, y por la noche volvía a convertirse en un bandido, y así vivió durante muchísimos años. Pero aparte de ello, se dice que él tenía sus artes, así lo decían en aquella época, con el demonio, es decir, tenía un pacto, y que ese pacto le permitía a él escaparse de cualquier parte y desaparecer sin dejar ningún rastro. Lo cierto es, eso ocurrió pues la muerte de él en 1788. Él había nacido en 1741 y se dice que vivió hasta una edad muy avanzada, evadiendo a la policía, cometiendo fechorías y de tanto en tanto haciendo exhibición y alarde de su pacto con el demonio que le permitía desaparecer, le permitía aún elevarse en el aire y otras tantas cosas que lógicamente estos mitos van generando alrededor historias muy inverosímiles y van agigantando al individuo, aunque a la hora de la verdad ni lo merezca ni lo que se dice de él sea cierto. Pero sin embargo, durante mucho tiempo dicen que lo vieron en Europa. Algunos afirman inclusive que ya al final de sus días, cansado de sus fechorías y queriendo descansar, se vino a morir a Estados Unidos. Sin embargo, en Edimburgo todavía se conoce la tumba en donde supuestamente está William Brody. Hay una calle en su honor, y algunas de sus pertenencias, las ganzúas, las llaves, el traje y demás, reposan en el Museo de la Policía de Edimburgo. Pero bueno, hasta ahí pues esta historia vista desde esa perspectiva. Pero entonces aparece Robert Louis Stevenson, el maravilloso escritor, autor de La Isla del Tesoro, entre otras obras, y que él empezó a escribir cuando tenía 15 años, y la llamó William Brody o La Doble Vida. Luego, con un amigo de apellido Henley, si no estoy mal, compuso una obra de teatro que, representada en Londres y en algunas ciudades europeas, tuvo un mediano éxito. Y luego él lo recompuso dándole el título del extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y resulta que él ahí cuenta en esta historia pues esa doble vida, y de una manera tan extraordinariamente bien hilvanada, que uno pues necesariamente tiene que creerlo como un acto real, un acto que no admite ninguna discusión.
Sin embargo, cuentan que al principio él no quedó contento con la obra y posteriormente la repitió cuando la transformó pues en el extraño caso del Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Y al preguntársele cómo había logrado construir esa historia, entendiendo que él era de Edimburgo y que había vivido en un apartamento cuyos muebles habían sido fabricados, por lo menos una cómoda, por el mismo William Brody, hecho con sus manos, y desde pequeño estuvo familiarizado con este relato y parece que le impresionó profundamente. Y él, tratando de redondear muy bien la historia, se acostaba todas las noches intentando darle un cuerpo, una textura lo suficientemente agradables como para llegar al lector. Y cuentan que inclusive una de sus amigas cuenta que él, en alguna oportunidad, estando dormido en 1885, de pronto se sumergió en una terrible pesadilla, en la cual, era lo que él contaba, se le apareció William Brody, o sea, pues el personaje de su obra, el Dr. Jekyll en Mr. Hyde, y prácticamente se dice que le dictó el argumento y le confesó que él tenía esa transformación después de ingerir una droga que le había enseñado a fabricar un viejo mendigo de la ciudad de Edimburgo, cuando él era todavía relativamente joven, poco antes de empezar el ciclo de sus fechorías, cuando él contaba unos 27 años. E inclusive se dice que le dictó algunos de los párrafos que posteriormente consignó en su libro. Por ejemplo, uno de ellos decía: si pudiera uno alojarse, era parte de lo que le dictó aparentemente Brody a Robert Louis Stevenson y que él escribió, si pudiera uno alojarse en dos identidades separadas, la vida se vería libre de todo lo que resulta insoportable. El injusto podría seguir su camino libre de las aspiraciones y del remordimiento de su género más intransigente, y el justo podría caminar tranquilo y seguro hacia la perfección, practicando cuantas buenas obras le pluguiese, sin hallarse nunca más expuesto al descontento y a la penitencia exigidos por su otro yo maligno. Eso aparentemente se lo dictó William Brody, pero además de ello, cuentan que William Brody, en esa pesadilla cuando se le parece pues a Robert Louis Stevenson, le cuenta que la transformación se debía precisamente a la ingestión de esa droga de la que ya hablamos, que le habían enseñado a preparar, el mendigo aquel al que hacíamos alusión, y que inmediatamente él perdía conciencia de sí mismo y se transformaba en otro individuo, y de acuerdo con la descripción que él le hacía en esa pesadilla, se sentía absolutamente libre y que fluían de su interior aquellos instintos primitivos del ser humano que nunca debió perder, según él, porque el orden social simplemente castraba al individuo y le restaba su libertad y lo remitía a convertirse en un esclavo de lo que dijeran los demás, de los parámetros sociales y de las reglas sociales. Contaba Robert Louis Stevenson posteriormente que lo marcó profundamente esa pesadilla y que una vez que su esposa lo tuvo que sacudir para despertarlo, empezó inmediatamente a escribir el extraño caso del Dr. Jekyll en Mr. Hyde, de reescribirlo. Y decía que aún despierto escribiendo resonaban en su cabeza las palabras de William Brody cuando le estaba dictando parte del libro. Él al final de cuentas lo confesaba en su círculo íntimo de amigos. Confesaba que esa no era una obra escrita por él, sino que esa obra la había escrito William Brody. Pero si él todavía no había muerto, Brody, y estaba vagando en Europa, ¿de qué arte se valió para dictarle en medio de una pesadilla a Stevenson este relato? Si estaba vivo, pues, deambulando en Europa, y si estaba muerto, ¿por qué acudió a él para que le contara la historia a la humanidad? ¿La necesidad de ser reconocido como personaje notorio? ¿O simplemente fue un producto de la obsesión de Robert Louis Stevenson, a quien este personaje lo marcó por toda su vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo murió William Brody? En efecto, ese individuo le dictó a Stevenson esta historia. Lo que él contó en la pesadilla, posteriormente, con algunas drogas, se hicieron experimentos y se dice que encontraron unas reacciones similares en quienes se prestaron para el experimento a las experimentadas por William Brody, de acuerdo con lo que relata Robert Louis Stevenson. Inclusive, hace unos cuantos años, todavía se hablaba de que el LSD, una variedad del LSD,
podía producir estas reacciones en un individuo y despertar en él sus pulsiones más primitivas, más primarias y más antiguas, y comportarse como un verdadero animal. Es un misterio que todavía no se ha podido desentrañar, y a la luz de la ciencia, pues ya se tienen muchos elementos para asociarlo con un trastorno emocional, pero sin embargo, el caso del Dr. Jekyll en Mr. Hyde sigue siendo un misterio, y mucho más misterio el cómo y por qué escribió esta historia Robert Louis Stevenson. Queríamos contarles el caso del Dr. Jekyll en Mr. Hyde, y les solicitamos que nos sigan escribiendo y nos sigan pidiendo temas y aportándonos. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje, y a ustedes también gracias por su compañía. Nos encontramos en una semana, si Dios quiere, porque el próximo domingo será otro cuento.